15 de abril de 1817. Acababan de pasar las 8 de la noche cuando la señorita Yanena Thornhill ocupó su lugar habitual junto al borde dorado del gran salón de baile de Lady Harrington, un espacio que había ocupado en innumerables ocasiones similares, un lugar que ahora le resultaba tan familiar como su propia sombra. Las lámparas de araña proyectaban su implacable luz dorada sobre los asistentes, iluminando sedas y joyas, y los rostros ansiosos se volvían siempre hacia el centro, hacia los bailarines, hacia aquellos que importaban. El Eleyanena había aceptado hacía tiempo que nunca se la contaría entre ellos. A sus 28 años, había dejado atrás el esplendor de la juventud para entrar en ese peculiar territorio que la sociedad reservaba a las mujeres que habían perdido su oportunidad, que se habían vuelto invisibles incluso estando a la vista de todos. Su vestido de seda lavanda, elegido por su madre, con manos ansiosas y esperanzas inquietas, parecía solo enfatizar lo que todos ya sabían, que se estaba desvaneciendo en el papel pintado de la soltería, convirtiéndose en parte de la arquitectura en lugar del evento. Ella observaba cómo su prima Sofía, radiante con un vestido rosa pálido y capullos de rosa entretejidos en sus rizos dorados, reía de algo que le había susurrado un joven caballero. Y Eleyanena sintió el viejo y familiar dolor, no de celos precisamente, sino de resignación, la tristeza resignada de quien ha hecho las paces con la exclusión. Entonces él llegó. El duque de Pembroke entró en el salón de baile con una presencia que alteró el aire, alto y imponente, con cabello oscuro y ojos aún más oscuros, recién llegado del extranjero, y Eleyanena observó cómo la sala parecía inspirar colectivamente, cómo todas las madres casamenteras se enderezaban y todas las hijas solteras se iluminaban. Ella lo había observado desde lejos antes, en el teatro, en el parque, siempre a distancia. Siempre, como se observa, una figura en un cuadro, hermosa y completamente alejada del reino de lo posible. La propia Lady Harrington se apresuró a saludarlo, y en cuestión de segundos, las tarjetas de baile se llenaron y los susurros se aceleraron. El Eleyanena observó con interés distante cómo él cumplía con sus obligaciones sociales, haciendo reverencias, pidiendo bailes, con una expresión educada pero de algún modo distante, como si estuviera interpretando un papel que había ensayado demasiadas veces. Bailó primero con Lady Caroline Ashford, con su vestido esmeralda revoloteando, luego la señorita Beatrice Sinclair, que se sonrojó profundamente durante todo el baile, luego con Sofía, que resplandecía de triunfo, y luego con Sofía de nuevo para un segundo baile que hizo que los chismosos murmuraran sobre intenciones y anuncios. Bailó con la señorita Lucy Chamberlain y la señorita Charlotte Redmond y Lady Frances Westbrook. Bailó, al parecer, con todas las mujeres solteras de la sala, abriéndose camino a través de la cuidadosamente seleccionada colección de novias adecuadas de la sociedad, con precisión mecánica. Ellen las contó sin querer. Cada baile era otra confirmación de lo que siempre había sabido, que ella existía fuera de los límites de la consideración, que era un mueble, no una perspectiva. Se dijo a sí misma que no importaba, que no esperaba nada diferente, pero la opresión en su pecho sugería lo contrario. A medida que avanzaba la noche y la música se intensificaba y las risas se hacían más fuertes, Eleyanena permaneció en su posición junto a los espejos de la culpa, observando, siempre observando, y en un breve instante en el que el duque se giró entre pareja y pareja, su mirada recorrió la sala y pareció posarse en ella por un instante, viéndola realmente allí de pie con su vestido lavanda. Pero entonces el momento pasó y él fue reclamado por otra pareja ansiosa, y Eleyanena se preguntó si había imaginado ese destello de reconocimiento por completo. Ahora, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver dónde llegan estas historias por todo el mundo. Gracias. A las 11 de la noche, la verdad de la posición de Eleyanena se había vuelto innegable, incluso para sus defensas más resistentes, ya que el duque se había emparejado con todas las mujeres elegibles presentes, todas las debutantes y todas las damas remotamente adecuadas,
y solo Yanena permanecía sin pareja, con su tarjeta de baile tan vacía como al comienzo de la velada, un testimonio en blanco de su invisibilidad. No esperaba nada diferente, se recordó a sí misma. No había albergado ninguna esperanza tonta. Sin embargo, de alguna manera, la exclusión total le dolió más de lo habitual. Tal vez porque su presencia había sido tan imponente. Tal vez porque, durante ese breve instante, había imaginado que sus ojos habían encontrado los de ella a través de la abarrotada sala. Los susurros le llegaban en fragmentos, como siempre, observaciones crueles pronunciadas con la suficiente intensidad como para que ella las oyera. Si por accidente o a propósito, nunca pudo determinarlo con certeza. La voz de Lady Peden llegaba desde detrás de una columna cercana, comentando a su acompañante que era casi caritativo por parte de Lady Harrington seguir invitando a la pobre señorita Thornhill a estos eventos, aunque lo que la pobre querida esperaba lograr a su edad era una incógnita para todos. La señorita Lydia Fairfax, de pie con un grupo de jóvenes cerca de la mesa de refrescos, se rió y dijo algo sobre las flores de pared y los muebles, y aunque Yanena no pudo oír el comentario completo, las miradas que le lanzaron le dijeron lo suficiente. Su tía, la señora Harriet Langley, apareció a su lado con un vaso de limonada y una mirada de furia apenas disimulada, con el rostro curtido tenso por la ira protectora ante lo que había presenciado. Pero Yanena le tocó el brazo suavemente y negó con la cabeza, en silencio, comunicándole que no tenía sentido protestar, que así eran simplemente las cosas. Al otro lado del salón de baile, el duque se despedía de Lady Harrington, inclinándose sobre su mano con gracia, y Eleanor observó cómo la sala parecía desinflarse ligeramente con su partida, cómo los chismosos se agrupaban inmediatamente para discutir a quién había favorecido, qué dama había recibido más atención, si se avecinaba. Oyó mencionar el nombre de Sofía repetidamente, pues ¿acaso no había bailado con ella 2 veces? ¿Y eso no indicaba un interés especial? ¿Y alguien había notado cuánto tiempo habían conversado entre series? El nombre de Yanena, como era de esperar, estaba ausente de todas las especulaciones, como si ella no hubiera estado presente en absoluto, como si fuera realmente tan invisible como se sentía. El duque se detuvo en la entrada del salón de baile, volviéndose para echar un último vistazo a los invitados, y en ese momento su mirada recorrió la sala una vez más, y esta vez se posó inequívocamente directamente sobre Eleanor, que estaba de pie junto a su tía con su vestido lavanda, y algo brilló en su expresión, algo que ella no supo definir antes de que él se diera la vuelta y desapareciera en la noche. El tiempo había refrescado. Yanena se dio cuenta, mientras ella y su tía se dirigían a su carruaje, de un indicio de lluvia en el aire. Y mientras avanzaban por las oscuras calles de Londres hacia casa, se sentó en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo el familiar peso de la resignación apoderarse de ella una vez más, diciéndose a sí misma que mañana se despertaría y esta noche desaparecería en el catálogo de otras noches iguales a ella. Que nada había cambiado, que nada cambiaría jamás, incluso cuando una pequeña parte rebelde de su corazón insistía en recordar la forma en que él la había mirado en ese último momento antes de marcharse, como si hubiera visto algo digno de recordar en la mujer que todos los demás habían olvidado. 18 de abril de 1817. Habían pasado 3 días desde el baile, y la nena Thornhill había pasado la mayor parte de ese tiempo en el pequeño jardín detrás de la modesta residencia de su familia en Londres. Tenía un libro abierto en su regazo, pero se encontraba leyendo la misma página una y otra vez sin entender nada. La casa de los Thornhill era lo suficientemente respetable, ni grandiosa, ni destartalada, ocupando ese territorio intermedio de la sociedad gentil, donde las apariencias requerían un mantenimiento constante y cada gasto exigía una cuidadosa consideración. La primavera había llegado en serio, llenando el jardín con el aroma de las primeras rosas y lilas, y la nena se sintió atraída por este espacio tranquilo, como siempre hacía cuando el peso de la decepción se hacía demasiado pesado para soportarlo en casa. Su madre, Lady Catherine Thornhill,
Había estado rondándola desde el desayuno, con una ansiedad palpable en cada mirada y suspiro, y Eleyanena supo sin que se lo dijeran que los rumores del baile habían llegado a su casa, que todo el mundo sabían que el duque había bailado con todas las mujeres solteras excepto con ella, que incluso esa pequeña esperanza que Eleyanena no se había permitido alimentar conscientemente se había apagado públicamente a través de las ventanas de la sala de estar. Eleyanena podía ver la llegada constante de cartas y flores para Sofía, que estaba de visita ese día y presidía la sala de estar con su madre, su risa llegando al jardín como campanillas de viento, brillante y despreocupada. Eleyanena había contado 7 ramos entregados antes del mediodía, y sabía sin preguntar que al menos algunos llevaban notas del duque, pues ¿acaso no había bailado con Sofía 2 veces? ¿Y no indicaba eso un favor especial? Su madre ya había venido al jardín una vez, retorciéndose las manos y preguntando con esa voz cuidadosamente controlada si la nena no podría esforzarse un poco más en la próxima reunión social, sonreír más o colocarse en una posición más favorable, como si la nena no hubiera pasado 10 años intentando precisamente eso antes de rendirse a las matemáticas de su situación. La señora Harriet Langley, su tía viuda, que vivía con ellos y era el único amortiguador entre Eleyanena y la desesperación total, la había encontrado hacía una hora y se sentó a su lado sin hablar, simplemente compartiendo el espacio y el sol primaveral, comprendiendo en su silencio lo que las palabras no podían expresar adecuadamente. Eleyanena había vuelto a abrir su libro, un volumen de filosofía que había tomado prestado de la biblioteca por suscripción, encontrando consuelo en ideas y argumentos que ocupaban su mente de una manera que la sociedad nunca lo había hecho. Y estaba absorta en un pasaje sobre la naturaleza de la percepción cuando la voz de su madre la llamó desde la casa con una alegría forzada, invitándola para entrar porque Sofía deseaba hablar con ella. Eleyanena marcó el lugar, alisó su sencillo vestido de mañana de muselina gris pálido y caminó lentamente hacia la casa, preparándose para lo que le esperaba, sabiendo que las visitas de Sofía, por muy bien intencionadas que fueran, siempre la dejaban con una sensación más aguda de todo lo que le faltaba, todo lo que nunca sería. Dentro, la sala de estar estaba llena de flores, cuyo intenso perfume era casi asfixiante, y Sofía estaba sentada rodeada de notas e invitaciones abiertas. Su vestido rosa de paseo y su elegante sombrero la hacían parecer una ilustración de una revista femenina, mientras su madre servía el té con manos que temblaban ligeramente, y Eleyanena tomaba asiento, cruzaba las manos y se preparaba para ser amable ante la crueldad involuntaria de su prima, para sonreír y felicitar y fingir que su corazón no se había endurecido un poco más con cada ramo que llegaba con el nombre de otra persona. 25 de abril de 1817. Había pasado una semana desde el baile, y Alexander Pembroke, Duque de Pembroke, estaba de pie en su estudio contemplando las calles de Londres a la mañana, inquieto de una manera que no podía explicarse adecuadamente ni a sí mismo ni a Lord George Ashford, su amigo más antiguo, que estaba sentado en el sillón de cuero junto a la ventana, observándolo con curiosidad indisfrazable y no poca dosis de diversión. El estudio era un refugio masculino lleno de recuerdos de los viajes de Alexander. Artefactos de Grecia e Italia dispuestos en estanterías junto a volúmenes de historia y filosofía, y la luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas iluminando el desorden de correspondencia esparcida por su escritorio. Invitaciones, presentaciones y ofertas de matrimonio apenas veladas que habían llegado en cantidades abrumadoras desde su regreso a Inglaterra 3 meses antes. George había venido aparentemente para discutir los planes de una próxima partida de caza, pero rápidamente había desviado la conversación hacia el tema que todo el mundo en la sociedad estaba discutiendo, a saber, por qué el duque había bailado con todas las mujeres solteras en el baile de Lady Harrington sin mostrar preferencia particular por ninguna. Y más urgentemente, por qué aún no había anunciado sus intenciones cuando todos sabían que había regresado a Inglaterra específicamente para asegurar un heredero, y cuando las expectativas de su familia
pesaban sobre él con cada vez más urgencia. Alexander se apartó de la ventana y cogió una lista que su madre le había proporcionado amablemente, un catálogo de damas adecuadas ordenadas por rango y fortuna. Cada nombre representaba una opción perfectamente aceptable. Mujeres que eran hermosas, ocultas, o bien relacionadas, o una combinación de todo ello. Y sin embargo, mientras leía los nombres, no sentía más que una vaga sensación de asfixia, como si le estuvieran pidiendo que eligiera un papel pintado en lugar de una pareja para toda la vida. George comentó que la señorita Sophia Beaumont parecía particularmente encantada con él, pues ¿acaso no había bailado con ella 2 veces? ¿Y no era ella encantadora y encantadora, y exactamente el tipo de novia que la sociedad esperaría que un duque eligiera? Y Alexander hizo un sonido evasivo y dejó la lista a un lado, incapaz de expresar ni siquiera a su mejor amigo que algo esencial faltaba en cada interacción que había soportado esa noche, que las conversaciones habían sido agradables pero vacías. Las sonrisas eran forzadas y huecas, y todo el ejercicio parecía una representación en la que todos desempeñaban los papeles que se les habían asignado sin ninguna conexión genuina. Había cumplido con su deber, había bailado y conversado, y había mantenido las falsedades corteses que la sociedad exigía. Y sin embargo, al final de la velada se había marchado con una extraña sensación de insatisfacción y un recuerdo que seguía volviendo sin que él lo deseara. La imagen de una mujer con un vestido lavanda que se había quedado al borde del salón de baile con un libro en las manos y inteligencia en los ojos, observando el desarrollo de los acontecimientos con una expresión que sugería tanto resignación como algo más, algo que se parecía notablemente a la comprensión o tal vez a una tranquila dignidad ante el rechazo. George se inclinó hacia adelante y le preguntó directamente si Alexander había tomado alguna decisión, si alguna de las damas había captado su interés. Y Alexander dudó, consciente de que lo que estaba a punto de decir sonaría absurdo, antes de admitir que no podía dejar de pensar en una mujer con la que no había bailado, con la que ni siquiera había hablado, cuyo nombre aún no conocía, pero cuyo rostro había permanecido con él en los días posteriores, atormentándolo con su tranquila compostura y el atisbo de profundidad que había vislumbrado en ese único momento, cuando sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada antes de que él se marchara. 2 de mayo de 1817. Había pasado una semana desde la conversación de Alexander con George, y el sol de la tarde calentaba los jardines de la finca Somerset, donde Lady Somerset había organizado una reunión íntima de 40 invitados entre las rosas y los cuidados senderos, el tipo de evento que Helena Thornhill normalmente evitaba, pero al que la señora Langley había insistido en que asistiera, alegando el agradable tiempo y la necesidad de que la nena saliera de su aislamiento autoimpuesto tras la humillación del baile de Lady Harrington. La nena había aceptado a regañadientes, vistiendo un vestido verde salvia que la señora Langley le había ayudado a elegir, un color que resaltaba los tonos más profundos de sus ojos, aunque la nena sospechaba que eso no cambiaría mucho, ya que hacía tiempo que había perfeccionado el arte de la invisibilidad social y no esperaba nada diferente de esta tarde que de cualquier otra reunión similar. Los jardines eran preciosos, admitió para sí misma cuando llegaron, con rosas en plena floración que creaban focos de fragancia a lo largo de los senderos de piedra, y mesas con refrescos dispuestas bajo toldos blancos, donde los invitados se reunían en grupos animados conversando, y sus risas se propagaban por el césped como música. La señora Langley guió a él y a Nena hacia una zona más tranquila del jardín, donde podrían observar sin verse obligadas a mantener incómodas conversaciones sociales. Y Nena agradeció la comprensión de su tía, por no presionarla nunca para que participara en interacciones que solo darían lugar a un rechazo cortés o peor aún a la crueldad particular de ser incluida por obligación y luego ignorada. Llevaban allí unos 20 minutos hablando de un libro que ambas habían leído recientemente, cuando Nena se dio cuenta de un sutil cambio en el ambiente que las rodeaba. Un giro de cabezas y un ajuste de posturas que indicaban que alguien importante había llegado, y ella levantó la vista para ver al duque de Pembroke entrando en el jardín con Lord Ashford,
cuya altura y cabello oscuro eran inmediatamente reconocibles incluso a distancia. Su corazón dio un salto inoportuno que ella reprimió con firmeza, recordándose a sí misma que su presencia no significaba nada para ella, que no tenía expectativas y que no se torturaría con esperanzas tontas, y deliberadamente volvió a centrar su atención en la señora Langley, que la observaba con simpatía cómplice. En cuestión de minutos, Sofía apareció como si la hubieran llamado hilos invisibles, con su vestido rosa y sus gestos animados llamando la atención, como siempre hacía, y Eleyanena observó con indiferencia cómo su prima se colocaba en el camino del duque, con una sonrisa brillante y ensayada. Sin embargo, Eleyanena notó algo que no esperaba. La forma en que las respuestas del duque parecían educadas pero distantes, la forma en que sus ojos se movían por el jardín como si buscaran algo o a alguien más. La señora Langley hizo un comentario discreto sobre el calor del día y sugirió que caminaran hacia la pérgola de rosas. Y Eleyanena aceptó, agradecida por el movimiento y la distracción, sin saber que Alexander la había visto en cuanto entró en el jardín, que la había reconocido inmediatamente a pesar de no haber sido presentados formalmente, y que ahora estaba maniobrando a través de las obligaciones sociales con la intención específica de colocarse donde pudiera observarla más de cerca. Y tal vez, si las circunstancias lo permitían, organizar una presentación. Eleyanena y su tía se detuvieron junto a una rosa trepadora cargada de flores de color crema, y la señora Langley estaba comentando la habilidad del jardinero cuando Eleyanena oyó a su tía emitir un suave sonido de sorpresa, y se volvió para encontrar al duque de Pembroke de pie a 3 metros de distancia, con la atención fija directamente en ella, con una intensidad que le cortó la respiración, y por segunda vez sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas, y esta vez la mirada se prolongó durante 3 latidos, 4 lo suficiente para que Eleyanena sintiera cómo le subía el calor a las mejillas, y la confusión nublaba sus pensamientos antes de que él inclinara la cabeza en un pequeño gesto de reconocimiento. Y ella, actuando por instinto y por años de educación arraigada, hiciera una reverencia, aunque no habían sido presentados, y él ya se estaba alejando, dejando a él la nena de pie junto a las rosas con el corazón acelerado, y la señora Langley mirándola con una expresión que mezclaba esperanza y preocupación en igual medida. 10 de mayo de 1817. Habían pasado 8 días desde el encuentro en la finca Somerset, y la nena estaba sentada en el palco de la familia Thornhill, en el Teatro Real de Drury Lane, entre su madre y la señora Langley, viendo una representación de mucho ruido por nada, de Shakespeare, con solo una atención parcial, ya que su mente seguía volviendo sin querer a aquel momento en el jardín, cuando el duque de Pembroke la había mirado directamente con una intensidad que la había conmocionado. Le había hecho perder la compostura que mantenía cuidadosamente y la había dejado preguntándose qué significaba, ya que sabía que no debía atribuir demasiado a una simple mirada. El teatro estaba lleno a rebosar esa noche. Los palcos estaban ocupados por las familias más prominentes de la sociedad, y Eleyanena se había vestido con más cuidado de lo habitual, con un vestido de color burdeos oscuro que la señora Langley había insistido en que le daba calidez a su tez, aunque Eleyanena sospechaba que sus esfuerzos eran en vano, dado que nadie miraba nunca su palco, excepto para localizar a Sofía, que estaba notablemente ausente esa noche, ya que había decidido asistir a otro evento con sus amigos. El primer acto transcurrió con Eleyanena, disfrutando genuinamente del ingenio de los diálogos, y la interacción entre Beatriz y Benedicto le recordó por qué le encantaban las comedias de Shakespeare cuando se percató de un movimiento en el teatro, un revuelo que hizo que su madre se enderezara en su asiento y agarrara su abanico con repentina tensión, y Eleyanena miró hacia el origen de la perturbación para ver al duque de Pembroke entrando en un palco a 3 secciones de distancia. Su llegada provocó el previsible revuelo de atención que parecía seguirle allá donde iba. Deliberadamente volvió a centrar su atención en el escenario, negándose a torturarse mirándolo, recordándose firmemente que su presencia no tenía nada que ver con ella
y que no pasaría la noche dedicada al patético ejercicio de echar miradas furtivas a un hombre que simplemente había sido educado en un jardín. Pero su determinación solo duró hasta el intermedio, cuando se cerró el telón y el público se levantó para socializar, y su madre le susurró con urgencia que alguien se acercaba a su palco, y Eleyanena se volvió y vio al duque de Pembroke en persona de pie en la entrada, pidiendo permiso para unirse a ellas con una formalidad que parecía excesiva dado su rango, pero que de alguna manera hacía que el momento pareciera más significativo en lugar de menos. Catherine concedió el permiso con un entusiasmo que hizo que Eleyanena se avergonzara por dentro, y entonces él entró en su pequeño palco, saludando a cada uno de ellos por turno, y cuando se enderezó y miró directamente a Eleyanena, ella vio algo en su expresión que no era ni cortés ni casual, sino más bien deliberado e inquisitivo, como si estuviera intentando confirmar algo que sospechaba, pero que aún no podía demostrar. La señora Langley, bendita sea, gestionó las presentaciones con elegancia y, de algún modo, entabló una conversación con Catherine sobre la representación que dejó a Eleanor y al duque en una relativa intimidad, a pesar del espacio reducido, y él le pidió su opinión sobre la obra con una franqueza que sugería que realmente quería conocer sus pensamientos en lugar de simplemente mantener la conversación. Y Eleyanena, tras un momento de vacilación, durante el cual todos sus instintos defensivos la empujaban hacia tópicos seguros, decidió con imprudente honestidad responder con sinceridad, comentando que encontraba el ingenio de Beata Trick un contraste refrescante con las habituales representaciones de las mujeres como perfectamente virtuosas o irremediablemente caídas, que Shakespeare parecía comprender que las mujeres podían poseer en ella humor y seguir siendo dignas de amor, y observó un cambio en la expresión del duque, un destello de interés que le aceleró el pulso, incluso mientras se decía a sí misma que no debía darle importancia a lo que probablemente no era más que simple cortesía. 12 de mayo de 1817. Habían pasado 2 días desde el encuentro en el teatro, y Eleyanena estaba sentada en la sala de estar de la residencia Thornhill, intentando concentrarse en su bordado, mientras su madre caminaba cerca de las ventanas con una energía apenas contenida, sin haber hablado de otra cosa que no fuera la atención del duque desde que habían regresado a casa esa tarde, y sus especulaciones se volvían más elaboradas y esperanzadoras con cada repetición, hasta que Eleyanena quería gritar que había sido una simple conversación, nada más, que esperar algo más era invitar a ese tipo de decepción que Eleyanena había aprendido a evitar a toda costa a través de dolorosas experiencias. La mañana era brillante y cálida. La luz del sol entraba por las ventanas e iluminaba los modestos pero respetables muebles, que de repente parecían raquíticos cuando Eleyanena se permitía imaginarlos a través de los ojos de un duque. Y se dijo a sí misma con firmeza que dejara de tener esos pensamientos, que recordara que los hombres de su rango no cortejaban a mujeres como ella, que lo que fuera que hubiera motivado su cortesía en el teatro seguramente había quedado satisfecho y no se repetiría. Y sin embargo no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a la forma en que él la había mirado cuando ella habló de Beatrice, como si sus palabras le hubieran interesado de verdad, como si hubiera estado esperando oír precisamente esa observación. Catherine estaba a mitad de otro relato de cómo el duque se había quedado en su palco durante 15 minutos cuando el sonido de las ruedas de un carruaje en la calle la hizo congelarse y correr hacia la ventana. Y Eleyanena sintió que su corazón daba ese mismo salto inoportuno antes de reprimirlo despiadadamente, negándose a permitir que la esperanza se afianzara en sus emociones cuidadosamente guardadas. Pero el jadeo de su madre y las palabras, «Oh, querida, es ella». Sofía hizo que Eleyanena levantara la vista con una mezcla de alivio y aprensión, ya que las visitas de su prima últimamente habían adquirido una cualidad que a Eleyanena le resultaba cada vez más difícil de soportar. Sofía entró 10 minutos más tarde con un vestido de paseo de color rosa pálido y un sombrero de moda que sin duda había costado más que todo el guardarropa de Eleyanena,
con el rostro adornado con una expresión de compasiva preocupación que inmediatamente puso a Eleanor en vilo. Y tras los saludos habituales y el ritual del servicio de té, Sofía se acomodó en la silla frente a Eleanor y dijo con delicada amabilidad que había oído los rumores más extraordinarios y quería entender lo que realmente había sucedido en el teatro, ya que la gente decía que el duque de Pembroke había pasado el intermedio en el palco de Thornhill y había conversado largamente con Eleanor, precisamente, y aunque Sofía sonrió al decirlo, Eleanor percibió el sutil énfasis en esa última frase. La sugerencia de que tal atención dirigida hacia Eleanor era intrínsecamente improbable y requería una explicación. Eleanor respondió con deliberada calma que el duque había sido lo suficientemente educado como para presentar sus respetos y que habían hablado brevemente sobre la representación, nada más. Y observó cómo el rostro de Sofía se relajaba ligeramente, como si esta confirmación de la irrelevancia aliviara cierta ansiedad tácita. Y Sofía procedió a ofrecer sus teorías sobre lo que podría haber motivado ese comportamiento tan inusual, sugiriendo que tal vez que el duque había intentado llegar a su palco con algún otro propósito y simplemente se había visto atrapado por la cortesía en una conversación, o que había confundido a Eleanor con otra persona en la penumbra. Cada explicación más insultante que la anterior, aunque pronunciadas con tal aparente inocencia que Eleanor no podía cuestionarlas directamente, sin parecer demasiado sensible o presuntuosa. Catherine intentó defender la importancia de la interacción, pero sus protestas sonaban desesperadas incluso para los oídos de Eleanor, y Sofía finalmente dirigió la conversación hacia sus propios triunfos sociales recientes, relatando con detalle las flores y las notas que había recibido de varios pretendientes y expresando una teatral incertidumbre sobre a cuál de los caballeros podría finalmente favorecer. Y Eleanor se sentó en silencio soportando este recital mientras bordaba puntadas mecánicas y se recordaba a sí misma que esta era su realidad permanente, que pasaría el resto de su vida observando desde los márgenes, mientras mujeres como Sofía cosechaban admiración con la misma facilidad con la que se respira. Y cuando Sofía finalmente se marchó una hora más tarde, Eleanor se excusó y se dirigió al jardín, donde la señora Langley la encontró. 20 minutos más tarde, sentada entre las flores de primavera, con su bordado abandonado y los ojos sospechosamente brillantes, su tía se sentó a su lado sin hablar durante varios minutos, antes de decirle con delicadeza que Eleanor no debía permitir que la desconsideración de Sofía o las expectativas de la sociedad definieran lo que era posible, que el duque había buscado a Eleanor deliberadamente y que tales acciones sugerían intenciones dignas de consideración en lugar de rechazo. Pero Eleanor negó con la cabeza y respondió que esperar era más doloroso que aceptar, que había aprendido a protegerse a sí misma sin esperar nada. Y la señora Langley le tomó la mano y le dijo suavemente que, a veces, el mayor valor no residía en la resignación, sino en permitirse sorprenderse por la alegría. 18 de mayo de 1817. Habían pasado 6 días desde la visita de Sofía, y Eleanor había pasado gran parte de ese tiempo tratando de seguir el consejo de la señora Langley de permanecer abierta a las posibilidades, al mismo tiempo protegerse de la peligrosa tentación de la esperanza, un equilibrio que le resultaba casi imposible de alcanzar. Así que había buscado refugio en el único lugar que nunca la había decepcionado, y ahora se encontraba en la librería Hatchard's de Piccadilly, rodeada del reconfortante olor del cuero, el papel y la tinta, pasando los dedos por los lomos de los volúmenes ordenados en estanterías que llegaban hasta el alto techo, perdiéndose en los títulos y los autores, con la tranquila absorción que los libros siempre le habían cuando el mundo exterior resultaba demasiado doloroso de soportar. La tienda estaba tranquila esa tarde. Solo había otros 2 clientes visibles en el oscuro interior, donde la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas e iluminaba las motas de polvo que bailaban. Y Eleanor se había dirigido a la sección de filosofía, en la parte trasera, donde sabía que no la molestarían, ya que no se esperaba que las damas se interesaran en asuntos tan serios,
y los dependientes de la tienda solían ignorar su presencia en ese ámbito masculino, lo que le venía muy bien, mientras examinaba un volumen de ensayos de Mary Wollstonecraft que llevaba tiempo queriendo leer, pero que su madre seguramente consideraría inapropiado. Y estaba tan absorta en la lectura de las primeras páginas que no oyó los pasos que se acercaban hasta que una voz le habló casi al alto, preguntándole si encontraba convincente el argumento. Y el Ellanena se sobresaltó tan violentamente que casi se le cae el libro. Y al volverse encontró al duque de Pembroke a unos 2 pies de distancia, mirándola con una expresión de auténtico interés que hizo que su corazón realizara esa aceleración ya familiar y totalmente indeseable. Estaba vestido de manera menos formal de lo que ella lo había visto antes, con un abrigo oscuro y una sencilla corbata que de alguna manera lo hacía parecer más accesible, aunque no menos imponente, y Ellanena luchó por recuperar la compostura lo suficiente como para responder, con la mente acelerada buscando posibles explicaciones para su presencia allí, en esa sección específica de esa librería en particular, librería precisamente, en el momento en que ella estaba de visita, y no podía decidir si creer en la coincidencia o en un diseño deliberado. Y si era un diseño, ¿qué podría significar eso sobre sus intenciones? Y si se atrevía a interpretar su continua atención como algo más que cortesía, extendida a un objeto de curiosidad momentánea. Se las arregló para responder que encontraba las ideas de Wollstonecraft estimulantes en el mejor sentido, que el autor presentaba argumentos sobre la educación y la capacidad de las mujeres que Ellanena creía fundamentalmente sólidos, aunque la sociedad los consideraba amenazantes, y vio cómo la expresión del duque cambiaba a algo que se parecía notablemente a la satisfacción mientras se inclinaba para sacar otro volumen de la estantería, comentando que había leído esta obra en particular durante su estancia en Cambridge y se había encontrado de acuerdo con muchas de sus conclusiones, lo que le había hecho impopular en ciertos círculos, pero nunca había visto razón para retractarse. Y Ellanena sintió que algo dentro de su pecho se rompía ligeramente ante esta revelación casual de que no solo había leído tal obra, sino que se había formado opiniones sobre la igualdad intelectual de las mujeres que coincidían con sus propias convicciones cuidadosamente ocultas. Y antes de que pudiera detenerse, le preguntó qué otras obras había encontrado significativas, y él respondió con el tipo de consideración detallada que dejaba claro que no se trataba de Emerson, sino textos con los que se había comprometido y reflexionado genuinamente, y de alguna manera habían pasado de la filosofía a la poesía y a las novelas, con una conversación que fluía con una facilidad que Ellanena nunca había experimentado con nadie fuera de su tía. Y pasaron 30 minutos sin que ella se diera cuenta del tiempo hasta que un dependiente se acercó para preguntarles si necesitaban ayuda. Y la interrupción rompió el hechizo lo suficiente como para que Ellanena se diera cuenta de que había estado de pie en una librería conversando con un duque como si fueran intelectualmente iguales, como si sus opiniones importaran y sus pensamientos merecieran consideración. Y la maravilla de ello amenazaba con abrumar su composición cuidadosamente mantenida, incluso cuando se recordaba a sí misma con severidad que los intereses literarios compartidos no constituían un cortejo, y que no debía leer más en este encuentro de lo que las circunstancias justificaban. Pero cuando él se ofreció a comprarle el volumen de Wollstonecraft y sugirió que podrían discutirlo más a fondo en algún futuro encuentro, Ellanena se encontró aceptando con una gratitud que tenía menos que ver con el libro en sí y todo que ver con la revolucionaria experiencia de ser vista. 20 de mayo de 1817. Habían pasado 2 días desde el encuentro en la librería y Ellanena estaba sentada en el íntimo comedor de Lady Westbrook, rodeada de 20 invitados, que representaban a la élite de la sociedad londinense, muy consciente del profundo vestido azul que llevaba, el primer vestido que había elegido por completo para sí misma, sin ceder a la preferencia de su madre por los colores pálidos y envejecidos. Y la señora Langley la había acompañado a la modista y la había animado a elegir este tono intenso que resaltaba la profundidad de los ojos de Ellanena y hacía que su piel pareciera luminosa en lugar de simplemente pálida.
y Eleyanena había aceptado en parte, porque el entusiasmo de su tía era difícil de resistir, pero sobre todo porque una pequeña parte rebelde de ella quería estar guapa esa noche. Quería comprobar si la continua atención de Alexander podría extenderse a este entorno más público, donde los ojos de la sociedad marcarían cada mirada y cada gesto, y sacarían conclusiones que podrían validar o destruir la frágil esperanza que había echado raíces en su pecho, a pesar de todos sus esfuerzos por evitarlo. Se había sorprendido cuando llegó la invitación, ya que Lady Westbrook se movía en círculos muy por encima de la modesta posición de la familia Thornhill, y su madre se había vuelto loca con las especulaciones, hasta que la señora Langley sugirió discretamente que quizás el duque había solicitado la inclusión de Eleyanena, una posibilidad que a Catherine le parecía emocionante e improbable a partes iguales. Y la propia Eleyanena no había sabido qué creer hasta que entró en el salón antes de la cena y vio cómo el rostro de Alexander se transformaba con un placer inconfundible ante su llegada. Y él había atravesado la sala inmediatamente para saludarla con una calidez que hizo que varios otros invitados se volvieran para observar esta marcada atención. Ahora estaba sentada a su lado en la larga mesa de caoba, puesta con cristalería y cubertería de plata que reflejaban la luz de las velas y proyectaban reflejos danzantes sobre el mantel de damasco. Y era intensamente consciente de que esta disposición de los asientos había sido deliberada, que Lady Westbrook debía de haber recibido instrucciones específicas sobre la colocación, y las implicaciones de tal planificación hicieron que el corazón de Eleyanena se acelerara, incluso mientras trataba de mantener la apariencia de dignidad tranquila que siempre había sido su escudo contra las crueldades casuales de la sociedad. Alexander dirigió su conversación casi exclusivamente a ella durante toda la comida, pidiéndole su opinión sobre temas que iban desde los debates políticos actuales hasta cuestiones de arte y literatura. Y escuchaba sus respuestas con la misma atención que había demostrado en la librería, ofreciendo ocasionalmente sus propias perspectivas, que revelaban una mente culta y genuinamente curiosa. Y Eleyanena se encontró relajándose en el intercambio a pesar de saber que al menos una docena de personas observaban su interacción con diversos grados de sorpresa y especulación. Podía oír los susurros que los demás invitados no se molestaban en suprimir por completo, los murmullos de sorpresa preguntándose por qué el duque mostraba tanta preferencia por la señorita Thornhill, cuando había damas mucho más hermosas y elegibles sentadas en esa misma mesa, y captó la expresión desconcertada de Sofía desde el otro lado de la sala, donde su prima estaba sentada junto a un vizconde que claramente la aburría, y había algo en el rostro de Sofía que parecía casi dolorido, como si la inesperada elevación de Eleyanena de alguna manera la hubiera disminuido el propio valor de Sofía, y Eleyanena sintió una inesperada punzada de simpatía por su prima, incluso cuando se negó a disculparse por haber sido finalmente elegida, por haber importado finalmente a alguien cuya consideración no se había atrevido a imaginar. Cuando la mano de Alexander rozó brevemente la suya al alcanzar su copa de vino, y él dejó que el contacto se prolongara un momento más de lo que explicaría un accidente, la nena sintió que el gesto reverberaba por todo su cuerpo, y levantó la vista para encontrarlo mirándola con una expresión tan tierna y tan segura que algo dentro de ella cambió irrevocablemente, y comprendió con repentina claridad que aquello era real, que lo que fuera que estaba sucediendo entre ellos no era cortesía ni curiosidad pasajera, sino algo mucho más significativo, y el conocimiento era aterrador y estimulante en igual medida. 25 de mayo de 1817. Habían pasado 5 días desde la cena de Lady Westbrook, y él en la nena caminaba junto al duque de Pembroke por el amplio sendero que rodeaba la serpentina de Hyde Park, durante la hora de moda de la tarde, cuando toda la sociedad londinense desfilaba bajo el dosel de los árboles primaverales que habían alcanzado su máximo esplendor, y ella era muy consciente del nuevo vestido de paseo que llevaba, en un suave tono crema, con ribetes verde salvia, que la señora Langley había insistido en comprarle en una modista mucho más elegante que cualquier establecimiento en el que Eleyanena hubiera entrado anteriormente.
Y su tía había declarado que el Yanena se merecía cosas bonitas y debía dejar de esconderse en los colores anticuados que le gustaban a su madre. Y el Yanena había aceptado el regalo con una gratitud que iba más allá del vestido en sí, porque representaba la creencia inquebrantable de su tía de que la vida de el Yanena estaba cambiando de una manera que merecía preparación y celebración. Alexander había visitado la residencia de los Thornhill 3 veces esa semana, cada visita durando más de lo que la decencia estrictamente permitía, y cada conversación abarcando temas que revelaban la profundidad de su compatibilidad. El Leia nena nunca había imaginado que podría encontrar a otra persona, y su madre había pasado de un escepticismo ansioso a una esperanza apenas contenida, a algo cercano a una certeza triunfante, y la propia Eleyanena había comenzado el peligroso proceso de permitirse creer que su atención era genuina y duradera, en lugar de una aberración temporal que se disiparía tan inexplicablemente como había aparecido. Habían estado caminando durante unos 20 minutos, manteniendo la distancia adecuada que exigía la sociedad, mientras mantenían una conversación que resultaba notablemente íntima, dado el entorno público en el que se encontraban. Y Alexander había estado preguntándole su opinión sobre las mejoras que estaba considerando para las casas de campo de su finca rural, escuchando sus respuestas con una atención concentrada que aún la sorprendía cada vez que la demostraba. Y cuando ella sugirió que un mejor drenaje y ventanas más grandes podrían mejorar tanto la salud como la comodidad de las familias que vivían allí, él se detuvo por completo y se volvió para mirarla con una expresión que le cortó la respiración en la garganta. Y él dijo en voz baja que ella veía lo que la mayoría de las personas en su posición nunca se molestaban en notar, que ella pensaba en el bienestar de los demás con un cuidado e inteligencia que él encontraba notables. Y el Ellanena sintió que el calor le subía a las mejillas mientras trataba de desviar el cumplido, diciendo que esas observaciones eran simplemente sentido común. Pero él negó con la cabeza y dijo que no. El sentido común era mucho menos común de lo que sugería la frase, y lo que ella poseía era algo mucho más raro, que era la combinación de una inteligencia aguda y una compasión genuina. Y él había estado buscando exactamente esa combinación sin saber cómo nombrarla hasta que la observó durante estas últimas semanas y comprendió que ella encarnaba todo lo que él más valoraba en el carácter humano. El Leia Nena sintió algo muy parecido a lágrimas en los ojos, porque nadie le había hablado así nunca, ni le había sugerido que las cualidades que poseía, que la sociedad consideraba insignificantes o incluso indeseables, pudieran ser realmente valiosas y dignas de admiración, y logró formular la pregunta que la había atormentado desde que se había hecho evidente, preguntándole por qué había decidido fijarse en ella cuando había tantas otras mujeres más bellas y con más logros a su alcance, y Alexander le tomó del codo para estabilizarla, mientras reanudaban la marcha, con la mano cálida a través de la tela de su manga, en el primer contacto deliberado que se había permitido más allá de las cortesías formales. Y él dijo en voz baja que la belleza se desvanece y los logros se pueden aprender, pero el carácter es intrínseco y poco común, y había visto en su rostro aquella primera noche en el baile de Lady Harrington, algo que se había quedado con él a lo largo de todas las presentaciones y conversaciones y bailes posteriores con mujeres que no tenían nada más allá de sus encantadoras apariencias. Y lo que había visto era dignidad e inteligencia, y una fuerza tranquila que provenía de soportar el rechazo sin amargarse. Y quería pasar su vida con alguien que poseyera esas cualidades en lugar de alguien que simplemente agradara a la vista o cumpliera con las expectativas superficiales de la sociedad. Y el Yanena comprendió en ese momento que estaba empezando a creerle. 28 de mayo de 1817. Habían pasado 3 días desde el paseo por Hyde Park, donde Alexander le había tocado el brazo y le había dicho unas palabras que habían deshecho años de resignación. Y ahora Yanena estaba en el vestíbulo de entrada de Pembroke House, sintiéndose como si hubiera entrado en un mundo que existía a una escala más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Porque este salón de baile era más grandioso que el de Lady Harrington, más grandioso que cualquier espacio en el que hubiera estado en sus 28 años,
con techos que se elevaban hacia un cielo pintado, donde figuras clásicas bailaban entre nubes salpicadas de pan de oro que reflejaban la luz de 3 enormes candelabros de cristal, y las paredes estaban revestidas de espejos que multiplicaban la luz de las velas, y a los invitados hasta que la sala parecía contener a toda la sociedad londinense reflejada hasta el infinito. Y Yanena llevaba un vestido de seda marfil con bordados plateados que la señora Langley había encargado al modisto más exclusivo de Londres, a pesar de las protestas de Yanena por el gasto. Y su tía simplemente había dicho que Yanena iba a bailar con un duque en su propia casa, y que lo haría vestida como correspondía a la ocasión. Y ahora, mientras Yanena estaba de pie junto a su madre y su tía, esperando a que la anunciaran, sentía que su corazón latía tan rápido que temía que se notara a través de la delicada tela. Sabía que asistir a un baile en Pembroke House llamaría la atención, pero no había previsto el peso de cientos de ojos volviéndose hacia ella cuando anunciaran su nombre, ni esperaba ver la sorpresa en rostro tras rostro cuando la sociedad se diera cuenta de que la señorita Helena Thornhill, la solterona perpetua a la que la mayoría había dejado de prestar atención hace años, asistía al evento social más importante de la temporada, y vio a Sofía de pie cerca del centro de la sala con un vestido de seda rosa que debía de haber costado una fortuna. Y la expresión de su prima pasó de la sorpresa a algo más difícil de definir, algo que parecía una mezcla de traición y incredulidad, como si la nena hubiera violado alguna regla tácita al atreverse a existir en ese espacio elevado. Alexander estaba al otro extremo del salón de baile, recibiendo a los invitados, con la gracia natural de alguien nacido para presidir este tipo de reuniones. Pero Yanena vio el momento en que su mirada la encontró al otro lado de la sala abarrotada. Vio cómo su rostro se transformaba con un placer inconfundible y algo más profundo que le cortó la respiración. Y él concluyó su conversación con Lord y Lady Ashford con lo que parecía una prisa indecorosa, antes de cruzar el salón hacia ella con un propósito tan obvio que la multitud pareció abrirse ante él, y los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose desde su ruta como agua agitada por una piedra. Él llegó a su lado y se inclinó con perfecta formalidad, pero sus ojos transmitían una calidez que la hizo sentir como si estuvieran solos a pesar de estar rodeados por cientos de observadores. Y le dijo en voz baja que ella estaba radiante, que la seda marfil la hacía parecer como la luz de la luna hecha forma, y Yanena sintió que el calor le subía a las mejillas mientras le daba las gracias y trataba de no fijarse en cuánta gente estaba observando este intercambio. Y entonces la orquesta comenzó a tocar los primeros compases de un vals, y Alexander le tendió la mano y le preguntó si le haría el honor de bailar con él el primer baile. Y Yanena comprendió en ese momento lo que él estaba haciendo. Comprendió que el anfitrión de un baile tradicionalmente abría el baile, y que su elección de pareja era una declaración pública que sería discutida, analizada y comentada en todo Londres antes del amanecer. Y ella puso su mano en la de él y dejó que la llevara a la pista vacía, mientras la sociedad observaba con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la confusión y la consternación apenas oculta. Su mano se posó en su cintura y la de ella descansó sobre su hombro, y comenzaron a moverse juntos al ritmo íntimo del vals. Yanena solo había bailado este escandaloso baile 2 veces en su vida, y nunca con una pareja que se moviera con tanta confianza y elegancia. Alexander la miró con una expresión tan tierna que ella se olvidó de estar nerviosa por los cientos de ojos que los observaban. Y él le dijo suavemente que tenía algo importante que preguntarle esa noche, algo que no podía esperar más. Y Yanena sintió que su corazón daba un salto, incluso cuando su mente le advertía que no se hiciera ilusiones, y se las arregló para decir que sería un honor para ella escuchar lo que él quisiera decirle. Y Alexander sonrió y le susurró que antes de que la noche terminara, ella comprendería exactamente lo mucho que había llegado a significar para él. Y mientras giraban sobre el brillante suelo, bajo las relucientes lámparas de araña, con toda la sociedad londinense como testigo,
Yanena finalmente se permitió creer que esto no era un sueño del que despertaría para encontrarse una vez más invisible y rechazada, sino más bien el comienzo de una vida que nunca se había atrevido a imaginar posible. 28 de mayo de 1817. El vals había terminado y Alexander había guiado a Yanena desde el abarrotado salón de baile a través de unas altas puertas de cristal que daban a una amplia terraza de piedra con vistas a los jardines de Pembroke, y el aire fresco de la noche tocó sus mejillas acaloradas mientras se alejaban del ruido y la luz y de cientos de ojos que los observaban, hacia un espacio que se sentía benditamente privado, a pesar de estar separado del salón de baile solo por un panel de vidrio, y Yanena podía oír la música que continuaba detrás de ellos. Una melodía ahora más suave que se desvanecía en la oscuridad, donde las estrellas habían comenzado a aparecer en el cielo de finales de primavera. Y el aroma de las rosas les llegaba desde los jardines de abajo, donde Alexander le había dicho durante su vals que había ordenado a los jardineros que cultivaran las flores favoritas de Yanena, aunque ella no recordaba haberle mencionado su preferencia. Y ahora se encontraba de pie junto a la barandilla de piedra, contemplando el paisaje en sombras, tratando de estabilizar su respiración y organizar sus pensamientos, porque comprendía que algo importante estaba a punto de suceder, y ella se sentía como si estuviera de pie al borde de un precipicio, esperando descubrir si caería o volaría. Alexander se acercó a ella lo suficiente como para que ella pudiera sentir su calor en el aire fresco y dijo su nombre en voz baja. Solo Yanena, sin el señorita, que la corrección exigía. Y ella se volvió hacia él y vio en su expresión tal ternura que sintió que sus cuidadosamente construidas defensas comenzaban a desmoronarse como muros que habían permanecido en pie durante años y que de repente se revelaban hechos de nada más sustancial que arena. Y él le tomó la mano, y ella le dejó hacerlo. Y sus dedos eran cálidos y firmes al cerrarse alrededor de los de ella. Y él le dijo que la había traído allí porque no podía esperar ni un momento más para decirle lo que se había vuelto innegablemente claro para él durante las últimas semanas. Que desde el primer momento en que la había visto mirando el baile en casa de Lady Harrington, con tanta dignidad, a pesar de ser ignorada por todos, incluido él mismo, para su vergüenza, había sido incapaz de olvidar su rostro. Y con cada encuentro posterior, su certeza había crecido de que ella era la mujer que había estado buscando, sin saber cómo nombrar lo que buscaba. Y Yanena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas mientras él seguía hablando, diciéndole que ella poseía una rara combinación de inteligencia, compasión y fuerza que hacía que todas las demás mujeres que había conocido parecieran insignificantes en comparación. Y él dijo que sabía que la sociedad se preguntaría por su elección, y que algunos susurrarían que podría haber elegido mejor, pero él nunca había estado más seguro de nada en su vida que de su deseo de pasar todos los días que le quedaban en su compañía. Y entonces él le soltó la mano solo para arrodillarse sobre una rodilla en la terraza de piedra bajo las estrellas emergentes. Y le preguntó, con una formalidad que contrastaba maravillosamente con la emoción de su voz, si la señorita Yanena Thornhill aceptaría convertirse en su esposa y duquesa de Pembroke. Y Yanena descubrió que no podía hablar debido a las lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas, y solo logró asentir y susurrar, «Sí». Alexander se levantó inmediatamente y la atrajo hacia sus brazos con mucho menos respeto por las convenciones de lo que había mostrado anteriormente. Y la besó con una ternura que se transformó en algo más profundo y más urgente. Y Yanena, que nunca antes había sido besada, comprendió que eso era lo que significaba ser elegida, apreciada y amada. Y cuando finalmente se separaron, él sacó un anillo de su bolsillo, una banda de oro con zafiros que combinaban con sus ojos. Se lo deslizó en el dedo y le dijo que ella lo había convertido en el hombre más feliz del mundo. Y Yanena miró ese anillo que proclamaba su transformación de solterona, ignorada a duquesa amada, y comprendió que su vida se había convertido en algo que nunca se había atrevido a imaginar posible. 29 de mayo de 1817. Ellen se despertó en la habitación de su infancia, en la residencia Thornhill,
con la luz de la mañana entrando por las cortinas que habían colgado en esas ventanas desde que ella tenía memoria, y por un momento se preguntó si la noche anterior había sido un sueño elaborado conjurado por un corazón negado durante demasiado tiempo. Pero entonces levantó la mano izquierda y vio la alianza de oro con zafiros que reflejaba el sol de la mañana y proyectaba pequeños prismas de luz azul sobre el familiar papel pintado. Y comprendió que todo había cambiado mientras dormía, que ya no era la señorita Eleanor Thornhill, la solterona ignorada, sino la reconocida futura duquesa de Pembroke. E incluso mientras la alegría la inundaba, sintió un extraño distanciamiento, como si estuviera viendo esta transformación sucederle a otra persona completamente diferente. Se levantó y se vistió con la ayuda de la doncella de su madre por primera vez, en lugar de arreglárselas por su cuenta, como siempre había hecho, y cuando bajó al comedor, lo encontró transformado en algo parecido a una floristería. Todas las superficies disponibles estaban cubiertas de jarrones con flores que habían sido entregadas desde el amanecer, rosas, lirios y flores exóticas que no sabía nombrar. Y su madre, Lady Catherine, estaba sentada en medio de ese caos fragante, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras leía lo que Eleanor supuso que era el anuncio en los periódicos de la mañana. Y cuando Catherine vio a su hija, se levantó y la abrazó con una intensidad que era a la vez conmovedora y algo dolorosa, repitiendo una y otra vez que nunca se había atrevido a esperar un resultado así, que un duque había elegido a Eleanor por encima de todas las chicas más jóvenes y guapas. Y Eleanor sintió un familiar dolor ante esta caracterización, aunque entendía que su madre solo quería expresar su alegría por el cambio en sus circunstancias. Las visitas matutinas comenzaron a llegar antes de que Eleanor terminara su té, y el modesto salón de Thornhill se llenó de damas que nunca antes habían encontrado tiempo para visitar a la señorita Thornhill, pero que ahora se declaraban completamente encantadas con el compromiso y afirmaban que siempre habían sabido que Eleanor poseía cualidades especiales que atraerían a los caballeros adecuados. Y Eleanor recibió estas aseguraciones claramente falsas con gracia, mientras observaba qué mujeres tenían la decencia de parecer avergonzadas por su propio desprecio anterior, y la señora Langley se sentó en un rincón observando este espectáculo con una expresión de profunda satisfacción, mezclada con algo más agudo que parecía venganza. Y cuando Sofía llegó cerca del mediodía, vestida con muselina blanca, con sus rizos rubios peinados en elaborados tirabuzones, abrazó a Eleanor y dijo con lo que parecía una genuina confusión que no podía entender cómo había sucedido esto, cómo el duque había elegido a Eleanor cuando podría haber elegido a cualquiera. Y Eleanor vio en el bonito rostro de su prima no malicia, sino más bien un completo desconcierto que sugería que la comprensión del mundo por parte de Sofía se había visto fundamentalmente alterada por este acontecimiento. Y Eleanor descubrió que no podía sentir ira hacia esta chica, a la que le habían enseñado a valorar solo la juventud y la belleza, y que había construido todo su sentido de identidad en poseer ambas cosas. Tomó las manos de Sofía y le dijo suavemente que tal vez el duque había visto algo en ella que los demás no habían visto. Y Sofía asintió lentamente, como si intentara comprender un concepto que existía más allá de su marco previo, para entender cómo funcionaba el mundo. Y durante toda la mañana, Eleanor siguió mirando el anillo en su dedo y recordando el rostro de Alexander cuando se lo había colocado, recordando sus palabras sobre su inteligencia, compasión y fortaleza. Y comprendió que su transformación no era de invisible a visible, sino más bien de no vista a verdaderamente reconocida. Y eso marcó toda la diferencia en cómo ella llevaría esta nueva identidad adelante en la vida que le esperaba. 5 de junio de 1817. Eleanor cruzó la puerta del exclusivo establecimiento de Madame Devo en Bond Street y experimentó la sensación desorientadora de entrar en un mundo que antes solo había existido en la periferia de su conciencia, ya que había acompañado a su madre y a Sofía a esta misma tienda en numerosas ocasiones, pero siempre había sido relegada a una silla cerca de la ventana, mientras se exhibían telas y bocetos de moda para aquellas personas
cuya apariencia la sociedad consideraba digna de mejorar. Y ahora, la propia Madame Devo se acercó con las manos juntas y los ojos brillantes de un entusiasmo que el Yanenan reconoció que no estaba inspirado por su persona, sino por su recién elevado estatus. Y la modista dijo en un inglés con acento que era un honor inconmensurable crear el ajuar de la futura duquesa de Pembroke. Y el Yanena sintió una familiar incomodidad ante el trato reverencial de una mujer que durante años la había mirado a través de ella en lugar de a ella. Catherine había insistido en acompañar a Yanena a esta cita, y ahora se sentaba examinando sedas y satines con una intensidad que sugería que estaba tratando de compensar todas las cosas bonitas que a su hija. Pero Yanena se sintió abrumada por la gran cantidad de opciones que se le presentaban. Las interminables rollos de tela en colores que se le había desaconsejado usar porque eran demasiado vivos, demasiado juveniles o demasiado llamativos. Y se sintió aliviada cuando Alexander llegó precisamente a la hora que había prometido, ya que había insistido en estar presente, al menos en parte de los preparativos, a pesar de las protestas de Catherine, que consideraba que esos asuntos no eran apropiados para un caballero. Y cuando entró en la tienda, trajo consigo una sensación de sólida realidad que ancló a Eleanor en esta nueva y extraña experiencia. Alexander saludó a Madame Devo con una cortesía formal y luego centró toda su atención en Eleanor, preguntándole si había encontrado algo que le gustara, y ella confesó en voz baja que no estaba segura de nada, que tenía poca práctica en seleccionar cosas para adornarse. Él le tomó la mano y la llevó a una selección de telas que la modista había dispuesto sobre una gran mesa, y le mostró un trozo de seda esmeralda oscuro frente al rostro de Eleyanena, y le dijo que ese color hacía que sus ojos brillaran, y luego un azul zafiro que, según él, combinaba con las piedras de su anillo de compromiso. Y Eleyanena observó cómo se involucraba en este proceso que la mayoría de los hombres habrían descartado por trivial, y comprendió que su presencia allí era otra forma de demostrar que valoraba su comodidad y felicidad por encima de las convenciones sociales. Madame Devo sacó unos catálogos de moda con los últimos estilos de París y Alexander los examinó con Eleyanena, pidiéndole su opinión sobre los escotes, la longitud de las mangas y los detalles de los adornos. Y cuando la modiste sugirió que tal vez la futura duquesa preferiría estilos más modestos dada su edad y posición, Alexander dijo con una frialdad que hizo palidecer a la mujer que su prometida debía llevar los estilos que le gustaran y le hicieran feliz. Y Eleyanena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas ante esta defensa casual de su derecho a la belleza sin disculpas. Más tarde, cuando Catherine se había alejado para examinar los sombreros y tuvieron un momento de relativa intimidad entre los rollos de tela, Alexander le dijo a Eleyanena que la fecha de su boda se había fijado definitivamente para el 15 de agosto y que se sentía impaciente porque pasaran las semanas. Y Eleyanena miró a este hombre, que la había elegido por encima de todas las demás, y le dijo que a veces todavía temía despertarse y descubrir que todo había sido un sueño elaborado. Y Alexander llevó su mano a sus labios y besó el dedo que llevaba su anillo, y le dijo que pasaría cada día de su matrimonio, asegurándose de que ella entendiera lo completamente real y permanente que era su amor por ella. 20 de junio de 1817, la finca de Pembroke se reveló poco a poco a medida que el carruaje doblaba la última curva del camino bordeado de árboles, y Eleyanena sintió que se le cortaba la respiración al ver la casa emerger detrás de unos robles centenarios que debían de llevar allí siglos. Porque no se trataba simplemente de una gran residencia, sino más bien de algo parecido a un palacio, con su fachada de piedra pálida más ancha que cualquier edificio en el que ella hubiera vivido, y cuyas ventanas reflejaban el sol de la tarde en innumerables cristales que sugerían un sinfín de habitaciones. Y ella comprendió con repentina claridad que su futuro papel sería mucho más importante de lo que se había permitido imaginar durante las semanas de compromiso, cuando se había centrado principalmente en el propio Alexander en lugar de en el vasto mundo que venía adjunto a su título. Alexander se sentó a su lado en el carruaje y ella sintió que él la miraba a la cara mientras la finca aparecía ante sus ojos, y cuando se volvió para encontrarse con su mirada, vio un destello de preocupación allí.
como si le preocupara que la grandeza pudiera abrumarla o hacerla dudar de su lugar en su vida. Y ella buscó su mano y la apretó para tranquilizarlo, incluso cuando su corazón latía con un nerviosismo que no había previsto. Porque una cosa era aceptar la propuesta de matrimonio de un hombre al que había llegado a amar, y otra muy distinta comprender que sería la señora de una propiedad que empleaba a lo que debían ser cientos de personas y abarca tierras que se extienden más allá del horizonte. El carruaje se detuvo ante la entrada principal, donde el personal se había reunido en filas formales para recibir a su futura señora. Y Alexander ayudó a Eleyanena a bajar con una ternura que la estabilizó mientras se enfrentaba a la ama de llaves, la señora Barrett, y al mayordomo Hendricks, y a una fila aparentemente interminable de lacayos, criadas y mozos de cuadra, cuyos nombres intentó desesperadamente recordar, aunque se le mezclaban en su mente ansiosa. Pero se dio cuenta de que Alexander no la presentó con la distancia formal que ella habría esperado, sino con una calidez que transmitía claramente su aprecio por ella, y vio que el personal respondía a esta señal con sonrisas genuinas y acogedoras, en lugar de una simple cortesía por obligación. Alexander la condujo a través de habitaciones que parecían diseñadas para fines que ella apenas podía comprender. Un comedor formal con una mesa con capacidad para 40 personas, un salón de baile que hacía que el salón de baile de Pembroke House en Londres pareciera íntimo en comparación. Salones decorados en tonos azules, dorados y verdes que parecían corresponder a diferentes estaciones o funciones que ella aún no comprendía, y se sintió cada vez más pequeña e insegura hasta que llegaron a la biblioteca. Y Alexander abrió las puertas dobles para revelar una habitación que le dejó sin aliento por razones completamente diferentes. Aquí había libros en estanterías que se elevaban 2 pisos, con una galería que rodeaba el nivel superior y altas ventanas que inundaban el espacio con la luz dorada de la tarde. Y Alexander dijo en voz baja que esta habitación había sido su santuario desde la infancia, y que esperaba que también se convirtiera en el de ella. Y Eleyanena caminó lentamente por las estanterías, leyendo los lomos en latín, griego, francés e inglés, encontrando filosofía, historia, poesía y ciencias, todo ello dispuesto con esmerada atención. Y se volvió hacia Alexander con lágrimas en los ojos y le dijo que solo esta sala haría que la finca se sintiera como un hogar. Él le tomó la mano y la llevó al escritorio que estaba cerca de la ventana más grande, y le dijo que había pedido al personal que despejara completamente el escritorio para que ella pudiera organizarlo según sus propias preferencias y llenarlo con los libros y papeles que deseara. Y Eleyanena comprendió que este gesto de cederle su espacio más privado era otra forma de demostrar que no esperaba que ella simplemente habitara su mundo, sino que lo convirtiera en algo verdaderamente suyo. Más tarde, mientras paseaban por los jardines que rodeaban la casa, él le pidió su opinión sobre si ciertos parterres deberían rediseñarse, qué senderos podrían ampliarse y dónde le gustaría que se creara una zona de jardín privada. Y Eleyanena se encontró ofreciendo sus opiniones sobre las líneas de visión y los colores estacionales y la ubicación de los bancos con una confianza creciente que provenía de reconocer que Alexander realmente valoraba su perspectiva y que su inteligencia, que la sociedad había descartado como poco comercializable en una mujer, era precisamente lo que él más deseaba aplicar a su futuro compartido. 10 de julio de 1817. La íntima reunión en Pembroke House parecía estar a años luz de los grandes eventos sociales que habían dominado la temporada, ya que Alexander había insistido en que a esta cena solo asistieran aquellas personas que realmente importaban tanto a él como a Eleyanena. Así la mesa solo acogió a 12 invitados, entre los que se encontraban la señora Langley, cuyos ojos reflejaban una tranquila satisfacción al observar a su sobrina transformada, no en esencia, sino en circunstancias. Y Lord George Ashford, que se había convertido en un verdadero amigo de Eleyanena en las semanas transcurridas desde el compromiso, y que ahora levantaba su copa en un brindis que hablaba de la extraordinaria suerte de Alexander al ganarse a una mujer de tanta inteligencia y gracia. E incluso Sofía, que estaba sentada junto a su recién conseguido prometido,
y parecía, quizás por primera vez, mirar a Eleyanena con algo parecido al respeto genuino, en lugar de la confusa condescendencia que había caracterizado sus anteriores interacciones. Eleyanena llevaba un vestido de seda rosa intenso que Alexander había encargado específicamente para esa noche, y notó cómo sus ojos la buscaban repetidamente al otro lado de la mesa durante los distintos platos, y sintió una satisfacción que aún tenía trazas de incredulidad, incluso después de semanas de compromiso, ya que seguía habiendo momentos en los que esperaba despertarse y encontrarse de nuevo con ese vestido lavanda y esa posición contra la pared del salón de baile, observando cómo transcurría la vida. Ella a una distancia de la que estaba perpetuamente excluida. Catherine se sentó cerca de la cabecera de la mesa, luciendo más feliz de lo que Eleyanena recordaba haberla visto en años. Y, aunque Eleyanena entendía que la alegría de su madre se debía en parte al triunfo social, también reconocía, bajo ese placer superficial, un alivio genuino por el hecho de que su hija no se enfrentara al solitario destino de una soltería empobrecida, que parecía tan inevitable apenas unos meses atrás. Y el Eleyanena descubrió que podía perdonar las anteriores inquietudes y presiones de su madre, porque habían surgido del miedo y no de la crueldad. La conversación durante la cena fluyó con facilidad entre temas tanto serios como desenfadados, y Eleyanena aportó sus opiniones sobre asuntos que iban desde la gestión de propiedades hasta la literatura, pasando por las cuestiones políticas que dominaban los periódicos. Y notó que nadie parecía sorprendido o incómodo con su compromiso intelectual. Y esta aceptación de todo su ser, sin exigirle que disminuyera u ocultara sus capacidades, le pareció un regalo que aún estaba aprendiendo a recibir sin sospechas. Después de que las damas se retiraran al salón, mientras los caballeros se quedaron con Oporto y puros, la señora Langley llevó a Eleyanena a un asiento junto a la ventana, con vistas a los jardines bañados por la luz de la luna, y su tía le tomó la mano y le dijo que había visto a Eleyanena soportar años de rechazo con una dignidad que nunca se endureció en amargura, y que esta capacidad de permanecer abierta y amable a pesar de los repetidos daños era precisamente lo que la hacía merecedora de la felicidad que había encontrado. Y Eleyanena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a esta mujer que le había ofrecido apoyo cuando la sociedad solo le ofrecía indiferencia. Cuando los caballeros se reunieron con ellas, Alexander se acercó directamente a Eleyanena y le sugirió dar un breve paseo por el jardín antes de que los invitados se marcharan, y atravesaron las puertas francesas hacia la terraza, donde el aire nocturno traía el aroma de las rosas y la madreselva. Y Alexander le dijo que contaba cada día que pasaba hasta su boda con una impaciencia que le sorprendía, ya que nunca había imaginado sentir tal deseo de unir su vida para siempre a otra persona. Y Eleyanena miró a este hombre que la había visto cuando ella se creía invisible y le dijo que se pasaría el matrimonio asegurándose de que él nunca se arrepintiera de su elección. Y Alexander llevó su mano a sus labios y dijo que su único arrepentimiento sería las 5 semanas que tenía que esperar hasta que ella se convirtiera en su esposa, tanto en la realidad como en la promesa. 14 de agosto de 1817. La luz de la tarde se filtraba dorada a través de las ventanas del dormitorio infantil de Eleyanena en la residencia Thornhill, y ella se encontraba de pie ante el armario donde colgaba su vestido de novia, preparado para la ceremonia del día siguiente, con la seda marfil reflejando el sol de tal manera que parecía casi luminosa, y extendió la mano para tocar la tela con dedos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la pura improbabilidad de encontrarse en la víspera de casarse con un hombre que de alguna manera había percibido en ella un valor que la sociedad había pasado por alto por completo durante 28 años. La señora Langley había pasado la última hora con ella en una tranquila conversación, y su tía había dicho unas palabras que Eleyanena sabía que llevaría consigo a su matrimonio, y más allá. Porque la señora Langley había dicho que la verdadera medida de una persona no se revelaba en los momentos de triunfo, sino en los largos años de rechazo y decepción, y que la capacidad de Eleyanena para seguir siendo amable y abierta, a pesar de la crueldad de la sociedad, era precisamente lo que la hacía merecedora de la felicidad que había encontrado.
y Eleyanena había llorado en silencio sobre el hombro de su tía en agradecimiento a esta mujer que la había visto claramente cuando los demás la miraban como si fuera invisible. La casa estaba inusualmente silenciosa a pesar de la presencia de los invitados que habían llegado para la boda del día siguiente, ya que Catherine había insistido en que Eleyanena descansara esa última tarde antes de que su vida cambiara irrevocablemente. Así que Eleyanena se sentó en su pequeño escritorio y redactó una carta para Alexander, sabiendo que la tradición exigía su separación esa noche, pero queriendo que él tuviera unas palabras suyas para llevar consigo al día siguiente. Escribió sobre la chica que había sido en su primer baile, hacía 10 años, llena de esperanza y expectativas de que alguien la viera y la eligiera, y cómo esa esperanza se había ido apagando gradualmente a lo largo de temporadas en las que la ignoraban, hasta que se resignó a una invisibilidad permanente. Y escribió sobre aquella tarde de abril en la que él había bailado con todas las mujeres del salón de baile, excepto con ella, y cómo había creído en ese momento que su destino estaba sellado sin lugar a dudas. Y luego escribió sobre su asombro cuando él comenzó a buscarla con una atención que parecía imposible de creer. Y por último, escribió que ella dedicaría su matrimonio a asegurarse de que él nunca se arrepintiera de haber elegido a la mujer que la sociedad había considerado indigna de atención. Un criado llegó con una carta con el sello de Alexander, y Eleyanena la abrió con manos que temblaban ligeramente al encontrar su audaz letra cubriendo la página, y él había escrito que el mañana no podía llegar lo suficientemente rápido, porque nunca había imaginado sentir tanta certeza sobre ninguna decisión en su vida. Y escribió que el mundo la había ignorado, porque el mundo solo valoraba la belleza superficial y los logros. Pero él había visto en ella la rara combinación de inteligencia, amabilidad y dignidad que hacía que todas las demás mujeres parecieran insustanciales en comparación, y escribió que lo único que lamentaba de su matrimonio era que no hubiera ocurrido años antes para que ella se hubiera ahorrado el dolor del desprecio de la sociedad, y terminó diciendo que mañana estaría ante el altar, considerándose el hombre más afortunado de Inglaterra. Eleyanena dobló cuidadosamente la carta y la guardó en la pequeña caja donde guardaba sus posesiones más preciadas. Luego se acercó a la ventana y miró hacia la calle londinense donde comenzaba a caer la tarde, y pensó en lo mucho que había cambiado su vida en el espacio de 4 meses, y se preguntó si al despertar al día siguiente encontraría que todo se había disuelto como la niebla matinal. Pero entonces miró el anillo en su dedo y sintió el peso del amor de Alexander expresado tanto en su presencia diaria como en las palabras que había escrito. Y supo con repentina claridad que esa felicidad era real y que mañana se convertiría en duquesa de Pembroke y que los años de invisibilidad habían terminado por fin. No porque ella hubiera cambiado, sino porque alguien la había visto por fin de verdad. 15 de agosto de 1817. Ellen se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas de la habitación de su infancia y por un momento permaneció completamente quieta bajo las sábanas, mientras asimilaba que ese era el día de su boda. Y esa comprensión le produjo tanta alegría e incredulidad que sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas incluso antes de levantarse de la cama, donde había dormido a ratos durante toda la noche. Catherine apareció poco después de las 7 de la mañana, ya vestida y visiblemente temblando de emoción, y abrazó a Eleyanena con una intensidad que delataba años de preocupación que ahora se disolvían en alivio y orgullo. Y dijo que nunca había imaginado ver este día, pero que no podría haber soñado con una pareja mejor para su hija. Y Eleyanena perdonó en ese momento todas las inquietudes y presiones anteriores de su madre, porque comprendió que habían surgido del amor, por imperfecto que fuera su modo de expresarlo. La señora Langley llegó a las 9 a.m. para ayudar a Elena a vestirse, y juntas levantaron el vestido de seda marfil por encima de la cabeza de la nena y abrocharon los diminutos botones que recorrían la espalda. Y su tía peinó el cabello de Eleyanena con un estilo elegante, sin ser demasiado elaborado, y le colocó pequeñas rosas blancas entre los mechones oscuros. Y cuando Eleyanena finalmente se miró en el espejo, no vio a una persona diferente,
sino más bien a sí misma, tal y como siempre había sido, pero de alguna manera transformada por la certeza de que era genuinamente amada y elegida. El trayecto en carruaje hasta la iglesia le pareció interminable e increíblemente breve, y Eleyanena sostenía un ramo de rosas blancas y lavanda que Alexander le había enviado esa mañana, junto con una nota en la que simplemente decía que la estaría esperando y que nada había importado más para él que ese día. Y ella guardó esas palabras en su corazón mientras las ruedas del carruaje rodaban por las calles de Londres hacia la elegante iglesia de moda donde se habían reunido 200 invitados. Cuando Eleyanena entró en la iglesia del brazo de su tío, vio los bancos llenos de rostros que la habían ignorado durante años y que ahora la observaban con atención ávida. Pero descubrió que su mirada ya no le importaba, porque al final del largo pasillo Alexander esperaba con una expresión de felicidad y certeza tan genuinas que todo lo demás se desvaneció hasta convertirse en insignificante. Caminó hacia él con pasos firmes y cuando llegó a su lado, él le tomó la mano y le susurró que estaba preciosa. La ceremonia continuó con las palabras tradicionales que tenían un peso extraordinario. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, Alexander la besó con una ternura que hizo llorar abiertamente a varias damas de la congregación. Y Eleyanena sintió en ese momento que había recorrido una distancia imposible desde aquella tarde de abril en la que se había quedado de pie junto a la pared del salón de baile, creyéndose permanentemente invisible, y comprendió que su valor nunca había cambiado, sino solo los ojos que lo percibían. Y supo que pasaría su matrimonio no tratando de demostrar su valía, sino viviendo plenamente la verdad que Alexander había visto de alguna manera desde el principio. 15 de agosto de 1817 por la tarde. El banquete de boda en Pembroke House se prolongó durante toda la tarde con platos de comida exquisita que Eleyanena apenas probó porque estaba demasiado consciente de Alexander a su lado y de los 200 invitados que llenaban el gran comedor con conversaciones y risas. Y se dio cuenta de lo diferente que era tensión del escrutinio que había soportado durante años. Por ahora la gente la miraba con respeto e interés, en lugar de con desdén. Y ella comprendió que nada había cambiado en ella, excepto el hombre que estaba sentado a su lado y que, de vez en cuando, le rozaba la mano debajo de la mesa con pequeños gestos de afecto que nadie más podía ver. Lord George Ashford se levantó para proponer un brindis y habló de cómo conocía a Alexander desde hacía 20 años y nunca lo había visto tan contento como en los últimos meses. Y dijo que la señorita Thornhill, o más bien la nueva duquesa de Pembroke, había logrado lo que ninguna otra mujer había conseguido, que era hacer que Alexander estuviera deseando abandonar sus libertades de soltero en favor de la vida matrimonial. La sala estalló en risas y aplausos, y Eleyanena sintió que se le calentaban las mejillas, incluso cuando Alexander le apretó suavemente la mano bajo la mesa. Sofía se acercó durante la recepción que siguió y abrazó a Eleyanena con lo que parecía una calidez genuina, y le dijo en voz baja que la había juzgado mal durante años y que esperaba que ahora pudieran construir una verdadera amistad. Y Eleyanena vio en los ojos de su prima un destello de comprensión de que la belleza y la juventud solo proporcionaban una ventaja temporal, mientras que el carácter perduraba. Y ella aceptó la disculpa con elegancia, aunque sabía que la revelación de Sofía solo había llegado después de que el valor de Eleyanena hubiera sido validado por la elección del duque. La señora Langley encontró a Eleyanena durante un momento de tranquilidad, le tomó ambas manos y le dijo simplemente que siempre había sabido que este día llegaría porque el verdadero valor no podía permanecer oculto para siempre. Y Eleyanena abrazó a su tía con intensa gratitud por los años de apoyo cuando nadie más había creído en ella. La tarde se alargó hacia el atardecer, y los invitados comenzaron a marcharse con efusivas felicitaciones y sonrisas cómplices. Y finalmente, Alexander condujo a Eleyanena al carruaje que los llevaría a la finca de Pembroke, donde pasarían sus primeras semanas de matrimonio. Y mientras el vehículo recorría las calles de Londres, Eleyanena miró hacia atrás, hacia la ciudad donde había pasado 28 años creyéndose invisible e indigna, y sintió que el peso de esos años se disipaba como la niebla quemada por el sol de la mañana.
Alexander la atrajo hacia él y le dijo que tenía algo que confesarle, y era que su encuentro en la librería no había sido casual, sino más bien una planificación deliberada, porque él había preguntado por sus hábitos y quería verla en un entorno en el que se sintiera cómoda y sin defensas. Y la nena se rió y dijo que lo había sospechado, pero que había tenido miedo de confiar en sus instintos. Él le besó la sien y le dijo que dedicaría su matrimonio a enseñarle a confiar tanto en sus instintos como en su constancia. El campo se deslizaba por las ventanas del carruaje al caer la tarde, y Elena apoyó la cabeza en el hombro de Alexander y pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde aquella noche de abril en la que lo había visto bailar con todas las mujeres excepto con ella. Y ahora comprendía que el hecho de que él no le hubiera pedido bailar aquella noche no había sido un rechazo, sino el último momento antes de que comenzara su verdadera vida. Y sintió una profunda gratitud no solo por Alexander, sino por los años de invisibilidad que le habían enseñado la diferencia entre el afecto superficial y el amor genuino. Septiembre de 1818, un año después de la boda, la nena estaba de pie en la sala de estar de la finca Pembroke, con la luz del sol otoñal entrando por las altas ventanas y su mano descansando inconscientemente sobre el suave bulto de su abdomen, donde crecía su primer hijo. Y observaba a Alexander a través del cristal mientras caminaba por los terrenos con el administrador de la finca, discutiendo los preparativos para el invierno. Y sentía una satisfacción tan profunda que todavía le sorprendía incluso después de 12 meses de matrimonio, ya que había aprendido que la felicidad podía ser constante en lugar de efímera, y que el amor se profundizaba en lugar de disminuir con la intimidad diaria. El año pasado había transformado no solo sus circunstancias, sino también su comprensión de su propio valor, ya que la constante devoción de Alexander había borrado poco a poco los años de rechazo interiorizado hasta que pudo mirarse en el espejo y ver lo que él aparentemente había visto desde el principio, que era una mujer inteligente, elegante y de una fuerza tranquila, cuyo valor nunca había dependido del reconocimiento de la sociedad. Respuesta. Se habían acostumbrado a los ritmos de la vida matrimonial, que les parecían extraordinarios y reconfortantemente normales. Con mañanas pasadas en un silencio agradable durante el desayuno, y tardes en las que Yanena se ocupaba de los asuntos domésticos con la misma consideración que antes solo había aplicado a los libros, y las tardes en las que se sentaban juntos en la biblioteca para hablar de todo, desde asuntos inmobiliarios hasta filosofía, mientras el fuego crepitaba y el mundo exterior se desvanecía hasta convertirse en insignificante. Catherine había visitado 2 veces desde Londres y había llorado ambas veces al ver a Yanena tan obviamente feliz y segura, y se había disculpado más de una vez por los años de presión y ansiedad, aunque Yanena le había asegurado que todo estaba perdonado porque esos años difíciles le habían enseñado a valorar el amor genuino por encima de la aprobación superficial. Sofía se había casado con Lord Ashford en junio y le había escrito a Yanena con sorprendente honestidad, diciéndole que por fin entendía lo que significaba una verdadera relación de pareja y que estaba agradecida por el ejemplo de Yanena. Y Yanena le había respondido con calidez, porque no guardaba rencor a quienes la habían despreciado cuando ella misma había creído a medias su valoración. La señora Langley la visitaba cada mes y siempre comentaba que Yanena parecía volverse más hermosa con cada estación que pasaba, y Yanena entendía que su tía no observaba un cambio físico, sino más bien la manifestación visible de ser profundamente conocida y apreciada. Alexander entró en la sala de estar mientras Yanena se encontraba absorta en sus pensamientos, y se acercó a ella inmediatamente y colocó su mano sobre la de ella, que descansaba sobre su abdomen. Y le dijo en voz baja que había estado pensando en aquella tarde de abril en la que había bailado con todas las mujeres solteras excepto con ella, y que solo más tarde se había dado cuenta de que había estado buscando toda la noche algo que no podía nombrar hasta que la vio mirando desde las sombras con una expresión de digna resignación que lo había perseguido durante semanas. Nena se apoyó en él y le dijo que estaba agradecida de que no le hubiera pedido que bailara esa noche,
porque habría estado demasiado cautelosa y asustada para revelar su verdadero yo, y necesitó las semanas posteriores de cortejo gradual para aprender a confiar en su sinceridad. Y él besó la cima de su cabeza y dijo que pasaría toda su vida demostrando que su amor no era una aberración, sino más bien el reconocimiento de lo que siempre había sido cierto. Ella se volvió en sus brazos, le miró a la cara y dijo que quería que sus hijos crecieran, sabiendo que su valor era inherente y no algo concedido por las opiniones de los demás. Y él prometió que criarían hijos e hijas que valorarían el carácter por encima de la apariencia y la esencia por encima del estatus. Y Elyanena sintió en ese momento la culminación de un viaje que había comenzado con dolor, pero que la había llevado a una alegría más allá de lo que había imaginado posible durante esos años de invisibilidad.